Envenenamientos famosos. Y esta semana el seriado tiene que ver con esos envenenamientos más históricos, los que han marcado la historia. Y el de hoy es el de Sócrates, pues la historia nos dice que el filósofo griego murió tras beber una copa de cicuta, una hierba venenosa que también era conocida como el veneno del Estado, y lo condenan por oponerse a una tiranía. Pero vamos a conocer a esta historia y también cómo se vivió hace unos 2300 años esto. Para hablar de ello saludamos a José Umbría, quien es tesista para la licenciatura de Filosofía en la UCAP, en la Universidad Católica Andrés Bello, y fue asistente de investigación del Centro de Investigación y Formación Humanística por 2 años. Bienvenido, José, ¿cómo está? Bienvenido, un gusto conversar contigo. Hola, muy buenos días para ustedes y los oyentes. Bueno, gracias a ustedes por el espacio, ¿no? Invitarme. ¿Cómo es que este es el desenlace del que inventó el método de la mayéutica, Sócrates, y muere envenenado? Ok, bueno, en principio Sócrates es condenado luego de ser acusado por un poeta y un político a quien él, en medio de sus diálogos famosos, deja en ridículo frente a la plaza pública, frente a todas las personas que se congregaban allí. Es acusado por corromper a la juventud. Pero el verdadero motivo fue haberlos dejado en ridículo frente pues al pueblo, ¿no? Porque ellos eran figuras públicas. Y nada, luego de ser acusado es condenado. Y a Sócrates se le dan 2 opciones. Él podía elegir entre el ostracismo, que era vivir en el exilio, y la ejecución. Sin embargo, pues Sócrates decide la ejecución porque era poco digno para una persona que pasó toda su vida defendiendo las leyes y defendiendo el propio sistema que lo está condenando. Por muy injusto que fuese, pues vivir en el exilio después de 84 años de vida en la democracia. Y en ese momento, ¿cómo vivían sus seguidores esa decisión de preferir la ejecución justamente por seguir defendiendo sus ideales? Porque estamos hablando, como decía, unos 2400 años atrás. Pues desde el momento de su juicio hasta el día de su ejecución, Sócrates tuvo la oportunidad, gracias a sus seguidores, de poder retractarse, de decir, no, yo no quiero ser ejecutado, yo quiero pues escapar. Pues uno de sus seguidores, Critón, uno de los más pues famosos y de los que era más ferviente en ese momento, le propuso escapar. Incluso pagó sobornos, según el diálogo de Platón, por supuesto, pagó sobornos a los guardias que en ese momento lo tenían custodiado, y varios de sus seguidores le propusieron, incluso hasta el momento en que, antes de ver la cicuta, que entre lágrimas que escapara. Sin embargo, pues Sócrates se mantuvo pues incólume en esa decisión de no escapar. José, ¿la muerte por cicuta era común en la Grecia antigua? Sí, recordemos que el contexto en el que estamos hablando, venimos de la tiranía del periodo de los 30 tiranos. Es decir, un momento de mucha algidez política en Atenas, en donde por supuesto se sucedieron 30 tiranos en muy poco tiempo, y pues se ejecutaba a aquel que estuviese en contra del círculo aristocrático que gobernaba. Por eso era conocido la cicuta como el veneno del Estado. Pero además el veneno del Estado era además un veneno que te condenaban a tomar voluntariamente. Así es, así es. De hecho, cuando la persona se negaba a tomar la cicuta, pues ya venían otros modos de ejecución. Sin embargo, también fue elegido como el veneno para la ejecución pública porque era un veneno que no causaba dolor. La persona lo tomaba y se iban durmiendo las extremidades, y así sucesivamente el cuerpo se iba quedando dormido hasta que la persona pues quedaba inconsciente. Y más allá de esa decisión, ¿se cree todavía que justamente fue la cicuta la que provoca la muerte, o hubo quizás otras especies mezcladas allí para poder castigar más fuerte a quien en ese momento era un gran pensador y, como usted mismo dijo, bueno, se estaba oponiendo a una tiranía, pero lo acusaban era de corromper a la juventud? Bueno, en principio solo se necesita cicuta para ejecutar a una persona. No se cree, porque de ello escriben Platón y Jenofonte, Platón de un modo más mítico, más fabulado, ¿no? Jenofonte ya de un punto de vista más histórico. Simplemente, incluso a él se le dejó beber la cicuta en compañía de sus amigos. No fue una ejecución, por así decirlo, en la que la persona tuviese que acarrear un dolor más allá de simplemente su muerte. Hablabas también de aquel que pagó un soborno para intentar que se escapara o torcerle la voluntad, pero ese séquito de aprendices,
de curiosos lograron hacer algo o intentaron, perdón, porque no lograron, muere justamente tomando esta hierba, la cicuta. Tratan de hacerle cambiar la voluntad. ¿Cómo se vivía eso en aquel momento? ¿Qué hay? ¿Qué está escrito? Pues en principio hay 3 diálogos bastante ilustrativos y pues que todo estudiante de filosofía y estudiante de gran parte de humanidades creo que debería leer, que está en la Apología de Sócrates, el Critón y el Fedón, así se llaman los diálogos, donde básicamente Sócrates intenta dejarles estas últimas enseñanzas a sus discípulos y decirles que hay una gran conexión entre lo que se dice y lo que se hace. Es decir, que si él pasó toda su vida pregonando o diciendo que se debe ser coherente, si se cumplen las leyes, si se respeta a un Estado, si se quiere hacer política, porque Sócrates era no solo un gran orador, sino también un gran político, se debe atenerse pues a las consecuencias de tus acciones, independientemente si estas son justas o no son injustas. En la apología, básicamente, tienes es el debate de Sócrates contra sus detractores, que lo acusan, y Sócrates diciendo, bueno, sí, yo corrompí a la juventud, pero los corrompí para que fuesen críticos. Y Critón, el que era uno de sus seguidores pues más adinerados, porque entre sus seguidores no solamente tenemos personas de alta clase social, sino también tenemos personas como Diógenes, que era conocido como el perro, sí, intentaron pues convencerlo. Y pues en esa dinámica pues van los diálogos, estos diálogos que retratan esos últimos momentos de su vida, ¿no? Sócrates dando una enseñanza. Pero justamente has hecho referencia a estos últimos diálogos hechos por el propio, escritos por el propio Sócrates, pero después, ¿cómo se relata su muerte por parte de sus seguidores? Por ejemplo, Platón, ¿cómo pasa la historia, el episodio de la muerte para quienes quedaron después de Sócrates? Ok, en principio Sócrates no escribió nada. Pudiese hacerse un paralelismo como con Jesucristo, que no dejó nada escrito, sino simplemente fue su acción, y en torno a su acción, pues sus discípulos escribieron diversos textos, diversos escritos, diálogos. Entre ellos, pues Platón es el más resaltante. La muerte de Sócrates, básicamente, es un antes y un después en el pensamiento filosófico, tanto político como ético, porque él introduce lo que es las problemáticas del hombre viviendo en su sociedad y cómo él tiene relevancia para cómo piensa la gente, ¿no? Relevancia en el escenario público. Ahora, su muerte, por supuesto, marca un antes y un después, porque a partir de allí se fundan diversas corrientes de pensamiento. A partir de allí, Platón toma una postura que es quien escribía los diálogos que hoy en día se conocen como socráticos, toma una postura incluso más radical hacia el Estado, hacia la política. Otros discípulos, como Diógenes, toman la postura de los cínicos, que es que creen que el hombre simplemente debe vivir para satisfacerse, y pues de allí también los estoicos, de allí también los epicúreos. Pero la muerte se vive con mucha rigidez. Me gustaría retratar una frase que es la frase que Sócrates, en el momento en el que está sintiendo que el veneno le adormece las piernas y las manos, le dice a Critón, a uno de sus discípulos más queridos, le dice: Critón, le debemos un gallo a Asclepio. Asclepio es el dios de la salud, el dios de la medicina, ¿no? Uh-huh. Y dicen que cuando Sócrates dijo esta frase, pues más de uno estalló en llantos y lo vivió de manera muy álgida, porque, por supuesto, dedicarle un gallo, un sacrificio al dios de la salud, significa que viviste bien, que tuviste una vida buena, justa y bella. Y pues estas últimas palabras es: dedíquenle un gallo a Esculapio o a Esclapio en su vida, es decir, vivan bien, vivan de forma justa, así las consecuencias no lo sean. José Umbría es nuestro invitado del primer capítulo de este seriado Envenenamientos Famosos, hoy hablando de esa copa de cicuta que se tiene que tomar Sócrates al haber sido condenado por la justicia del momento, por el argumento de corromper a la juventud. Pero, ¿por qué se decía corromper a la juventud? ¿Cuál es justamente el causal, el montón de hojas que le llenaron a Sócrates para decir: este tipo no nos conviene? José Umbría es nuestro invitado, es tesista para la licenciatura de Filosofía, ha sido asistente del Centro de Investigación y Formación Humanística por 2 años y también profesor de Filosofía de Historia de las Ideas en el Colegio Santiago de León de Caracas por 3 años. Ok, en principio Sócrates es acusado de corromper a los jóvenes
bajo el argumento de que los hacía dudar de la existencia de los dioses y que los hacía preguntarse por qué las leyes eran justas. Es decir, no solamente los invitaba a acatar las leyes de modo retórico, como lo invitaban los sofistas, que eran los docentes, por así decirlo, los instructores más famosos del momento, sino que los invitaba a preguntarse por qué esas leyes eran justas. Y pues en esa pregunta está una actitud crítica que muchas veces a los gobernantes no les conviene tener entre sus ciudadanos. Y los invitaba, por supuesto, a ir hacia aquellos hombres que se hacían llamar poetas, que se hacían llamar personas buenas, a increparlos. ¿Por qué son buenos? ¿Por qué son justos? ¿Por qué crees que dices cosas buenas? ¿Por qué crees que eres una buena persona? Y pues, en medio de la algidez política que te mencionaba hace poco, no conviene tener a esas personas, desde el punto de vista del poder tiránico, no conviene tenerlas, porque son personas que agitan socialmente al mundo político. Y sin embargo, acató la sentencia porque sencillamente era un dictamen de la institucionalidad que defendía, a pesar de que era uno de los que increpaba e invitaba a preguntarse por qué y si en efecto había que cuestionar o no a esa autoridad. Así es, por la coherencia a la que él invitaba a hacerse partícipe a cada ciudadano, de decir una cosa y actuar en consonancia con esto que se dice. ¿Hubo consecuencias quizás morales desde el punto de vista de opinión pública, pero estamos hablando de los años 300 antes de Cristo? ¿Algún tipo de consecuencias para la tiranía a la que él se opuso? Consecuencia directa no lo hubo, pero sí hubo una consecuencia histórica. De hecho, allí está la paradoja de la democracia griega, o la tragedia de la democracia griega, haber ejecutado al hombre más justo o más virtuoso de su sociedad. Se dice que cuando Sócrates era joven, alguien fue al oráculo, que era una persona que tenía contacto con los dioses y toda esta cuestión, y pregunta, ¿quién es el hombre más virtuoso de Atenas? Y le dicen, es Sócrates. Entonces, allí está un poco esa tragedia griega en la democracia, ¿no? Haber ejecutado al hombre más virtuoso, al hombre que más cumplió las leyes, al hombre más justo. Y bueno, allí está esa paradoja que sirvió de aprendizaje mucho más adelante. De hecho, ese tema es un lugar común, por así decirlo, en gran parte de los debates éticos, ¿no? La consonancia entre el hacer y el decir. Bueno, José, ha sido un gusto inmenso conversar contigo y darle forma a este primer capítulo de nuestro seriado dedicado a envenenamientos famosos, hablando quizás de uno de los más antiguos de los que hay registro, el de Sócrates, que además nos invita también a reflexionar sobre lo que representó Sócrates en términos filosóficos, también para el mundo de la política. José, un gusto. El placer fue mío, muchas gracias. José Umbría es tesista para la licenciatura de Filosofía en la UCAP, fue asistente de investigación del Centro de Formación Humanística por 2 años. 10:36 minutos de la mañana. Nos vamos a escuchar la música del Circuito Éxitos. Phil Collins. Una